Buenos días, mis compañeros Edgar Emanuel Salazar López, Tamara Miranda Flores y yo, Samara Briones Torija, les vamos a presentar los siguientes temas. Una pequeña síntesis de qué es el ATP, una introducción a qué es la respiración celular, la cadena transportadora de electrones o respiratoria y el proceso quimiosmótico o gradiente de protones. Nos basamos en la información del libro Ecosistemas, Interacciones, Energía y Dinámica de la página 19 a la 21, en los QRs que aparecen al final y en los sitios web que pondré al final de la presentación. ¿Qué es el ATP? El adenosintrifosfato es una molécula que almacena energía química y la proporciona a las células vivas para llevar a cabo sus funciones. Se encuentra en todas las formas de vida, como bacterias, levaduras, mohos, algas, vegetales y células animales. El ATP se produce en la mitocondria de las células a través de la respiración celular. Este proceso, la energía química almacenada en la glucosa se libera y se convierte en ATP. El ATP es la fuente inmediata de energía para la contracción muscular. Por eso es importante que se regenere continuamente para mantener la fuerza y potencia durante el ejercicio. Toda la vida en la Tierra depende de la diminuta molécula energética adenosintrifosfato o ATP. Esta molécula impulsa la actividad bioquímica en el interior de las células vivas y además es un componente esencial del ADN y el ARN. Quienes generan el ATP son las mitocondrias, bacterias electroquímicas, que convierten la energía de los alimentos que comemos y el oxígeno que respiramos en ATP. Una introducción a lo que es respiración celular. La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y también produce ATP. Se comienza a degradar la glucosa en dióxido de carbono y agua y se produce ATP en las reacciones que transforman a la glucosa. Más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación oxidativa y es impulsado por el movimiento de electrones a través de la cadena transportadora de electrones, una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. En la cadena transportadora de electrones existen tres fases de la respiración aerobia. La primera es la glucólisis, que ocurre cuando la molécula de la glucosa se oxida y se divide en dos moléculas de ácido pirúvico. La segunda ocurre en la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, donde las moléculas de ácido pirúvico se trasladan a la matriz del citoplasma, a las mitocondrias y se libera un átomo de carbono como CO2 y 2 de hidrógeno. En la tercera se encuentra el ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico. Es una serie de reacciones que descompone la glucosa liberando protones y electrones en las mitocondrias de las células. Parte de la energía de la glucosa sirve para producir moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato, lo que nos proporciona energía para llevar a cabo procesos metabólicos. Sin embargo, la proporción de la energía se encuentra en los electrones transferidos a las moléculas transportadoras de NAD y FAD, que los conduce a la cadena transportadora de electrones, donde son transferidos de forma escalonada a una serie de moléculas. La cadena transportadora de electrones se compone de una serie de moléculas aceptoras, de diferente composición química. Generalmente son proteínas que se localizan en la superficie de la membrana interna de la mitocondria, donde son transferidos los electrones de alta energía de manera ordenada conforme van pasando de un aceptor a otro, y van perdiendo parte de esa energía con la consecuente liberación energética. Por último, los electrones con menos energía llegan a la molécula de oxígeno, donde cada átomo de oxígeno se combina con dos electrones y dos iones de hidrógeno, y forman una molécula de agua que se exhala en cada respiración. En la cadena no hay síntesis de ATP de forma directa, sino que se utiliza para impulsar la síntesis de ATP, pero por el proceso llamado quimiosmático. En el año de 1961, el científico Peter Mitchell propuso la teoría del proceso quimiosmótico o gradiente de protones, que enfoca su atención en la actividad del complejo de proteínas que atraviesan la membrana interna de la mitocondria. El gradiente de protones es muy diferente al proceso quimiosmótico, ya que en el gradiente de protones se pueden generar mediante el transporte de electrones y el bombeo de protones a través de la membrana.
mientras que el proceso quimiosmótico es el mecanismo por el cual la energía del gradiente de protones se usa para producir ATP, o en otras palabras, el gradiente de protones es el combustible que impulsa el proceso quimiosmótico, que es el mecanismo que utiliza ese combustible para producir el ATP. La mayor parte de las moléculas se organizan en 3 complejos proteicos. Estos complejos proteicos, al mismo tiempo que transfieren electrones en la cadena transportadora, conducen por medio de sus proteínas de transporte a los protones de hidrógeno del interior o de la matriz hacia el espacio que existe entre la membrana interna y externa, utilizando parte de la energía liberada. Este acarreo de protones hace que aumente la concentración de protones y cargas positivas en el exterior, y que se disminuya la matriz, por lo que se crea una gradiente electroquímica de protones a través de la membrana, por la carga desigual en ambos lados. Cuando los protones regresan a la matriz a través de la proteína del complejo proteico llamado ATP, sintetizan la energía que lleva el flujo de protones, que se emplea para que una enzima de complejo ATP adicione un fosfato al ADP y se formen moléculas de ATP. Se calcula que en la respiración aeróbia, cada molécula de glucosa puede generar alrededor de 36 a 38 moléculas de ATP.